pero ahora vamos a empezar y vamos a sentarnos porque la tenemos por Zoom. Gracias, gracias cámara. La tenemos por Zoom y ha sido, la verdad, un lujo contar con una profesional de su categoría para esta noche, María Cela, y para tratar un tema que es sumamente interesante. Porque si bien la urología siempre ha estado relacionada al hombre, sí, la mujer necesita mucho de esta especialidad, sobre todo lo concerniente al suelo pélvico. Muchas hemos escuchado hablar del suelo pélvico, pero poca gente realmente conoce en qué consiste y cuáles son los trastornos que lo afectan. La gente también ha escuchado hablar de la incontinencia urinaria y siempre la asocia en las mujeres a un asunto de edad o de maternidad, que es muy frecuente en las mujeres. Pero, ¿qué es realmente? ¿Cuál es el origen? ¿Y cómo se relaciona el cerebro con todo esto? Y esto nos lo va a responder una verdadera autoridad. Tenemos con nosotros desde Estados Unidos a la jefa del Departamento de Urología de Weill Cornell Medicine del New York Presbyterian Hospital, que tiene una amplia experiencia en la reconstrucción quirúrgica de afecciones del suelo pélvico. Como científica clínica y básica, la doctora Rodríguez, Larisa Rodríguez, ha publicado más de 100 estudios originales en revistas como Journal of Urology, Urology and Female Pelvic Medicine and Reconstructive Surgery, o sea, cirugía médica y reconstructiva del suelo pélvico femenino. Bienvenida, doctora. Buenas noches, doctora Rodríguez. Buenas noches, muchísimas gracias por la invitación. De verdad, un placer estar en sintonía hoy. Y como ustedes escuchan, habla perfectamente español. Doctora, ¿de dónde es? ¿Cómo llega? Soy originalmente, soy de Puerto Rico y vine a estudiar a Estados Unidos para venir a la universidad. Después me formé en la Escuela de Medicina después de terminar mi bachillerato universitario y me quedé, hice la residencia y me he quedado en la academia. Ya empecé en la Universidad de California en Los Ángeles, estuve en la Universidad del Sur de California y ahora de jefa del departamento en Cornell, en Nueva Eh, York. Siendo, como decía yo anteriormente, la urología una especialidad muy relacionada con los hombres, ¿por qué usted se decide a estudiar esta carrera? Y sobre todo, o sea, ¿qué la motiva y cómo fue entrar en ese campo que acostumbró a ser de médicos hombres? De verdad, María Cela, de que nunca desde niña me preocupé mucho por los roles formales de género. Como te puedo decir, estudié matemáticas en la universidad y ahí sí que habían pocos hombres. Me atrajo la urología porque era un campo donde se combinaba la medicina con la cirugía. En la parte médica puedes darle seguimiento a tus pacientes de por vida y te haces una relación con tus pacientes. No es simplemente un campo quirúrgico de emergencias, pero sí puedes ser cirujano, hacer cirugía y tener un impacto inmediato en los pacientes. En ese momento, cuando yo me formé, habían 2% de los urólogos en Estados Unidos eran mujeres. Hoy en día, urólogos en Estados Unidos somos un 11,5% y cada año es como que aumentamos 1 o 2% más. Así que aunque somos pocas, todavía comparado a cuando yo me formé, pues ha habido un avance tremendo. Doctora, y su formación no solamente como uróloga, también es líder de investigación de una gran red de investigadores. Y queremos aprovechar esa experiencia que tienen, investigaciones constantes que realizan, para que nos diga de forma sencilla el tema que hemos dicho ya, abordaremos con usted del suelo pélvico. ¿Qué es? ¿Cómo se puede manifestar? ¿Y cuáles son los síntomas que debemos ver como señales de que hay que prestar atención al suelo pélvico? El suelo pélvico de verdad es una colección de músculos, son unos músculos pequeños que forman como una cuenca, un cuenco, y ahí se apoya la matriz, los órganos pélvicos, la matriz, la vejiga, los intestinos, y para tener función de esos órganos pasan a través de esa musculatura. Pasa la uretra por donde orinamos, pasa la vagina, donde están los partos, pero las relaciones sexuales también, y el recto para defecar. Así que todas esas funciones dependen de un piso pélvico saludable y que funcione normalmente. El piso pélvico hay que relajarse para poder orinar, para poder defecar y contraerse para no tener pérdida de orina.
Y los trastornos del piso pélvico pues tienen que ver con esos órganos y esas funciones, la incontinencia urinaria o fecal y el prolapso en sí, que es como una hernia que se forma a través de la vagina, donde la vejiga puede caer a través del piso pélvico, la matriz o el recto. Muchas personas lo dicen como tiene la vejiga caída, eso es a lo que se refiere al prolapso del piso pélvico. Y el momento que un paciente sienta síntomas que le molesten, porque estos son síntomas que afectan la calidad de vida. Si le afectan su Ujú. calidad de vida, debe de buscar tratamiento porque hay muchas cosas que se pueden ofrecer y no hay razón de tener que vivir con estos problemas. Doctora, muchos de los problemas del suelo pélvico ocurren después de los embarazos. ¿Qué es lo que hace la diferencia? ¿Por qué algunas mujeres se recuperan inmediatamente después del parto o a las pocas semanas ya tienen su función normal y otras pueden padecer durante meses y a veces años de problemas del suelo pélvico después de los partos? Buenísima pregunta. Y me encantaría saber la contestación completa. Te puedo decir que hay cosas que sí afectan la edad de maternal, el tamaño del bebé, el bebé más grande, pues hay más riesgo del piso pélvico, la prolongación de esa segunda etapa de parto, donde la cabeza ya está en la pelvis del bebé y puede poner presión no solo a los músculos y a los nervios, y si hay algún rasgado o alguna episiotomía o algún corte, pues ahí la probabilidad es mucho más alta. Pero aparte de eso, aún así hay mujeres que pueden tener 7 bebés y no tener ningún problema de piso pélvico, y hay mujeres que tienen uno solo y pueden tener unos problemas inmensos. Hay un factor familiar como genético, pero no lo entendemos totalmente de cuál es ese gen que está afectando que hay familias que es madre, abuela, hijos y todas las mujeres tienen problemas del piso pélvico. Hablan de la maternidad y el piso pélvico, pero también está asociado la incontinencia urinaria al envejecimiento, a, a una situación que se va dando después de la menopausia. La pregunta sería, ¿tiene que ver con lo mismo que estamos hablando, este tipo de incontinencia urinaria? Y si, ¿por qué este tipo de problemas tarda tanto tiempo en llegar a consulta? ¿Por qué la mujer lo ve como algo normal, que bueno, ya es normal, porque cuando se llega a cierta edad hay problemas del piso pélvico, hay problemas de incontinencia, y lo mismo también en el caso de las maternidades? No todas las mujeres acuden luego de vivir esta situación a un médico, a un especialista. Pues sí, déjame decirte, María Cela, cosas en donde estamos fallando, hacemos muy poca prevención, ¿no? Se habla muy poco del tema, se comunica muy poco las mujeres entre sus propios familiares, sus madres, hermanas, amigas, no se habla. Y cuando algo no se discute, no se habla, la mujer se siente sola, que ella es la única persona que está afectada por este problema y que es parte del envejecimiento y que no hay nada que se pueda hacer al respecto. Así que falta de comunicación y falta de educación de saber que aunque sí, la avanzada edad y los partos son un riesgo para tener problemas del piso pélvico, eso no quiere decir que no hay formas de prevenirlos, formas de tratarlos y que de verdad no se tienen que vivir con estos problemas, que no es una parte normal de envejecer. Y como usted hablaba de los partos, entonces las personas que tienen sus hijos por cesárea, en ese caso tienen menos probabilidades que por parto sufran de problemas del piso pélvico, ¿no? De que haya el descenso de Eh, si no es una cesárea de emergencia, es decir, nunca entró esa segunda etapa del parto donde la cabeza del bebé baja hacia la pelvis, si de verdad ha sido una cesárea opcional, pues sí, el riesgo es muchísimo menor. Una vez que ha empezado a tener parto y se hace una cesárea emergente, ya como que el daño ya sucedió, pero si nunca entró a parir en sí, entonces sí, el riesgo baja muchísimo con una cesárea. Cuando hablamos de piso pélvico, generalmente aquí en nuestro país es porque ya hay un prolapso de vejiga, usted lo mencionaba al inicio, una situación ya que lleva a alguna cirugía o un procedimiento mayor. Pero en nuestro día a día, además de los partos, ¿qué elementos, doctora, podríamos decir infieren en esta situación? Porque se ha hablado siempre del estreñimiento, qué tanto funcionan los ejercicios de Kegel. ¿Realmente hay algo que se pueda hacer para prevenir? O ya si vas a tener alguna situación de suelo pélvico, eso no lo puede prevenir.
No, yo creo que sí hay formas que se pueden prevenir. Yo creo que empezar los ejercicios de piso pélvico, aprender a controlar el piso pélvico, porque no todas las mujeres saben cómo controlarlo y es algo que se puede controlar, se puede aprender antes de salir embarazada o inmediatamente de un parto, donde de verdad hay una probabilidad de recuperación. Sería muy importante para prevenir. Hay otros riesgos, la diabetes, tener la obesidad, cosas que aumenten la presión intraabdominal, tos crónica, asma, ese tipo de cosas, pues va a aumentar ese riesgo que ya sucedió con el parto o con cualquier otra situación. Así que tratar de bregar con esos problemas, mencionó el estreñimiento, esa es una de esas formas donde la mujer puede estar empujando y haciendo presión, pues va a aumentar ese riesgo de que tenga un problema con el piso pélvico. Doctora, usted mencionaba también entre los síntomas las molestias, por ejemplo, al sostener relaciones sexuales. En el caso de la cirugía, ¿cómo corrige la cirugía esta situación que muchas mujeres aguantan calladas? La cirugía en sí no necesariamente repara todo lo que sea molestia con relaciones sexuales. Hay muchas razones por las personas pueden tener molestias sexuales. Ya como expliqué, es importante saber relajar el piso pélvico para tener relaciones sexuales. Si el piso pélvico está muy tenso y no relaja, le va a doler. Después de la menopausia hay problemas de lubricación que pueden causar dolor del piso pélvico y eso en sí no está relacionado al prolapso ni nada por el estilo, pero un prolapso donde el órgano esté en el medio, pues las mujeres también le puede doler cuando hace fricción con el pene durante la relación sexual porque la vejiga está caída y pues se le molesta. Y en ese sentido, pues sí, reparar eso le va a ayudar con las relaciones sexuales, pero muchas veces terapia de piso pélvico para aprender a relajar esos órganos, para poder aprender a relajar, perdón, el piso pélvico puede ayudar muchísimo con la función sexual. Usted hablaba en una entrevista que comprender la comunicación que había entre el cerebro y la vejiga era fundamental o era nuevo paso dentro del campo de ustedes de investigación. ¿Qué relación tiene el cerebro y qué relación tiene el estrés también con el piso pélvico y con la vejiga? Para mí es un área fascinante en la cual le dedicamos mucho tiempo en estudios preclínicos con modelos de animales y estudios en el laboratorio para poder entender. Sabemos epidemiológicamente que los problemas de frecuencia urinaria, urgencia, dolor de la vejiga, dolor visceral, hasta retención urinaria están muy relacionadas con el estrés. Pacientes que sufren de estos problemas tienen mucha más probabilidad de sufrir depresión y ansiedad y no sabemos si es resultado o causa de estos síntomas. Eh, y sabemos que las partes de control donde se controla el estrés en el cerebro, el área donde está no solo el estrés, sino áreas de dolor y áreas de atención, y están sobrepuestas sobre áreas del control miccional. Son las mismas áreas del cerebro y es parte de eso lo que estamos estudiando de cómo el estrés no solo afecta a la vejiga directamente, sino que también puede afectar el control nervioso entre el cerebro que controla la micción. Y eso es en donde estamos estudiando. Y cuando me refería a eso, es que es un campo que está abierto, de verdad. Sabemos, hay medicamentos para tratar de relajar la vejiga, sabemos cómo hacer ejercicios de piso pélvico, pero nosotros estamos haciendo unos estudios donde estamos haciendo estimulación magnética del cerebro en estas áreas y vemos cambios en la vejiga y mejorías de dolor vesical y de frecuencia urinaria en los pacientes. Y es un cambio, yo creo que lo vamos a ver en el futuro muchísimo más desarrollo de cómo podemos controlar la función urinaria, afectando no solo los nervios periferales, sino centrales en el cerebro. No escuché bien la Doctora, ¿por qué? última, perdón Diana, no escuché bien la Sí. última parte, doctora, pero si era eso, quisiera que lo repita o si no hago la pregunta. Hablando de incontinencia urinaria, aquí siempre hemos pensado que es limitada las opciones que tenemos para abordar este tipo de problemas. Desde las investigaciones que ustedes han realizado realmente, ¿hay nuevas opciones para abordar este tema con menos complejidad y con mejores resultados para los pacientes? Hay opciones ahora mismo que están aprobadas que se pueden utilizar y depende de qué tipo de incontinencia. De verdad, hay
dos campos de incontinencia, dos tipos de incontinencia principales. Está el que de verdad ha sido afectado por el parto, que donde la uretra no cierra bien y cuando hay algún aumento de presión en el abdomen, como saltar, reírse, toser, hacer ejercicio, cargar algo pesado, pues hay pérdida a través de la uretra. Los ejercicios de piso pélvico, hacer que esos músculos sean más fuertes, pueden ayudar con su incontinencia, pero hay inyecciones que se pueden poner en la uretra, donde cierran la uretra un poco, aumentan esa resistencia para que no pierda orina, cabestrillos y otras Ujú. cirugías poco invasivas. Pero hay otro tipo de incontinencia que está más relacionado con la avanzada edad, con control emocional y del cerebro, que es donde el paciente puede tener espasmos musculares. La vejiga es un músculo y cuando tiene el espasmo va a sentir ese sentido de que tiene que correr ir al baño, de que no va a llegar a tiempo y que puede perder en camino a ir al baño, le causa frecuencia urinaria y en ese sentido, pues también en los ejercicios de piso pélvico o trabajar con una terapista le puede ayudar Ujú. mucho, pero y hay medicamentos para relajar la vejiga, pero todo lo demás estamos viendo en formas de cómo controlar los nervios que van a la vejiga de neuromodulación, ya sea de los nervios sacros, de nervios en el tobillo, tibiales, de los tratamientos que le estaba hablando de magnetismo en el cerebro y estas cosas más nuevas que todavía están en desarrollo en ese sentido, Botox o botulina tóxica en la vejiga, Wow, que se puede utilizar para Oh, esa pérdida de orina. ¿en wow. serio, Ya. doctora? ¿Se puede aplicar Botox para O controlar la los incontinencia? lo utilizamos muchísimo, muchísimo, actualmente. Ese ya no es experimental, de verdad hay muchísima evidencia que ayuda, igual que ayuda en las arrugas, relaja Ujú, el músculo y por eso entonces se notan las arrugas menos, relaja el músculo vesical, donde entonces no hay espasmos y la paciente, pues la urgencia urinaria, la frecuencia urinaria, la pérdida porque no llega al baño a tiempo con urgencia, mejora de una forma ujú. dramática. Como en la cara, pues no es duradero para siempre, pero en la Claro. vejiga es un promedio de 9 meses. Y para un paciente tener una inyección en la vejiga cada 9 meses, y eso es todo lo que tenga que hacer, pues es una cosa fantástica. Fantástico. Claro, por supuesto, pero doctora, quería preguntarle, porque la gente también utiliza un montón de remedios caseros. Por ejemplo, cuando tiene una infección urinaria, la gente dice, bebe jugo de cranberry o ponte calor, o bueno, muchísimas cosas que se inventa la gente, bebe té de manzanilla. Esas cosas funcionan, de verdad. De verdad no te puedo decir. El problema con muchas de las cosas es que no están Sí. estudiadas. Y si no se Ujú, estudian, pues es difícil saber cuál es la parte del placebo, cuál es la parte de verdad y cómo compara con otros. El jugo de arándanos y de cranberry de ujú. verdad se ha estudiado y tiene un producto que pasa a través de los riñones que paraliza o hace que las bacterias no se peguen a la pared vesical y sí puede ayudar a prevenir infecciones urinarias. Pero muchas de las otras cosas, pues, de verdad no tenemos mucho conocimiento y no han sido estudiadas, así que de verdad no sabemos. Entonces, doctora, para resumir, ¿es evitable llegar a una edad avanzada teniendo que usar Pampers? Es Totalmente, se puede evitar totalmente, de verdad que, y quiero si algo que algún mensaje quiero dejar es que la mujer primero busque ayuda, no acepte estas cosas como formas naturales del envejecimiento, porque hay muchísimas cosas que se pueden hacer para que tenga una vida saludable, con una calidad de vida que valga la pena, y esto no tiene que ser problemas de la vejez. Muchísimas gracias, doctora Gracias. Rodríguez, por dedicarnos parte de su tiempo tan ocupado para este programa y este país. Un placer conocerla. Un Gracias. placer para mí. Adiós. Buenas noches. Gracias. Señores, vamos a hacer una pausa y cuando regresemos tenemos a alguien muy especial en este set, pero muy especial, no se lo pierda, ya volvemos.